¿sí? Porque ahora vamos a recibir a una dama, ¿sí? Porque vamos a estar charlando, hablando de realidades, de actualidad, qué está pasando con el Centro Universitario de Chivilcoy. Hemos charlado con Nadia Cambón en momentos más complicados, ¿sí? Por el tema de la pandemia y tener que hablar de toda una educación virtual. Bueno, ahora estamos en el 2022, también hay propuestas, el CUCH ha retomado su vida, no solamente en lo que se refiere a casa de estudios, sino también a propuestas en tanto que abrir las puertas para recibir diferentes jornadas. Nadia, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda, gracias por atendernos. Hola, buen día Eduardo, buen día a todo el equipo de Radio del Centro y obviamente a los oyentes. Nadia, bueno, ¿cómo arrancó este 2022? ¿Sí? ¿Ya se ha normalizado el funcionamiento del CUCH en lo que se refiere a presencial o todavía no del todo? ¿Cómo se está manejando? No, mira, justamente vos decías, hemos hablado en otros momentos más complejos y yo no diría que este momento es poco complejo, digamos. La verdad que así como crecimos mucho en oferta académica, también aprendimos mucho de la virtualidad y en ese sentido las distintas propuestas académicas lo que estamos buscando es eh, compaginar un mix en el cual ciertas materias se pueden dar de manera virtual y ciertas materias exigen presencialidad. Bien. Con lo cual, justamente, estamos iniciando las últimas carreras esta semana, empezaron la última tanda de las carreras universitarias, con una cantidad de alumnos extraordinaria, digamos. Yo tengo que decirlo, pero son 1.242 alumnos ingresantes al centro universitario. Es una barbaridad ¿Es, en cantidad de alumnos. ¿Es uno de los números más altos, Nadia, en este último tiempo? Sí, es el número más alto. Más alto. Es el número más alto porque tenemos no solamente mucha gente que está ingresando obviamente a las carreras nuevas, a las carreras novedosas, sino que además también estamos teniendo mucha afluencia de público que pensaba en la posibilidad de estudiar en La Plata, en la posibilidad de estudiar en Buenos Aires y que nos está pidiendo encarecidamente que le hagamos un lugar porque sabemos, el contexto económico está muy difícil. Hoy en día un alquiler en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, es como mínimo 25.000 pesos. Son números en los cuales que un estudiante tenga que ser acompañado por sus padres en ese proceso, no dan los números, con lo cual Claro. gente que ya tenía definido irse, nos está pidiendo el pase para ingresar a carreras aquí y tuvimos que hablar con todos los coordinadores, ver de qué manera flexibilizar nuestros registros de inscripciones para poder tener inscripciones hasta el último día, hasta comenzadas las carreras, porque es la verdad, digamos, hay un montón de estudiantes que si no se quedarían sin la posibilidad de estudiar porque el contexto económico está muy difícil en todo el país. Bien, y esto, digamos, la demanda viene pareja, digamos, en lo que se refiere a las distintas carreras o hay alguna más buscada que otras? No, siempre tenemos alguna carrera más buscada que otra, ¿no? En el caso de la licenciatura en Psicología de La Plata, tuvimos 500 inscriptos y después más o menos se acomodó el número de ingresantes en unos 420. Eh, es obviamente la carrera más convocante hoy en día del centro universitario, pero sí quiero destacar lo que tiene que ver con programación. Tenemos dos carreras muy vinculadas a programación. Una es la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN. La otra es desarrollador web full stack, que tiene que ver justamente con avanzar algunos temas de front-end y back-end vinculados a la programación, que es la única de todas las carreras que estamos proponiendo que es 100% virtual y sin embargo que tiene un 95-96% de estudiantes de Chivilcoy, con lo cual no es que por hacerla virtual estamos teniendo más cantidad de alumnos de otros lados. Claro. Y en esas carreras tenemos 70 y 80 inscriptos, con lo cual hay 150 ingresantes a carreras que están vinculados con temas IT, ¿no? Con temas de tecnología. Así que nos parece, ese número es extraordinario también. Bueno, creo que ahí también está un poco, si se quiere, la visión, ¿no? Del centro universitario para, bueno, poder incorporar estas carreras, ¿sí? En un contexto donde la tecnología, ¿sí? Hoy la tenemos de punta verdaderamente, ¿no? Sí, digamos, la propuesta de trabajar temas de programación viene de larga data, digamos, desde el primer año
en que Eduardo Delirio asumió como coordinador del centro universitario, abrió la tecnicatura en programación, primero con Lomas de Zamora, fuimos virando a trabajarlo con la UTN, hubo un cambio de programa, un refuerzo de los docentes, un refuerzo de los tutores para acompañar las trayectorias académicas, y este año se abrió esta doble propuesta, tanto la tecnicatura universitaria como la propuesta de una diplomatura de 2 años con una cantidad de contenidos extraordinaria que la lleva adelante la UNTREF, y también obviamente que el contexto de pandemia puso en evidencia la necesidad de trabajar ciertos temas, ¿no? O sea, hoy en día todos necesitamos conectividad, la conectividad nos permite ¿no? Estos 150 ingresantes van a poder trabajar desde Chivilcoy al mundo, digamos. Hoy en día podés brindar servicios desde acá a Estados Unidos, a Canadá. No hay límites en ese sentido para la tecnología, con lo cual estamos buscando que el estudiante del CUCH pueda no solamente formarse y nutrirse, sino que también pueda evaluar qué perspectivas de trabajo tiene en el corto, mediano y en el largo plazo. Y siempre vos pensás que una persona que trabaje acá y que cobre sueldo de Buenos Aires o sueldo en otros países, consume acá. Ese es dinero que se invierte en Chivilcoy y que se genera un círculo virtuoso hermoso. Sí, además siempre buscando, digamos, incluir a la mayoría, ¿no? Porque alguna vez lo charlábamos contigo, también con Eduardo Delirio, esto de se pueden traer carreras convocantes, ¿sí? Y seguramente vas a llenar el centro universitario, pero ¿qué pasa con el resto, sí, de los estudiantes que no les interesa, por ejemplo, tiro una por tirar, abogacía, ¿sí? Ponele. ¿Qué pasa con el resto que no quiere estudiar abogacía? Se queda sin ninguna oferta. Sí, yo creo que en ese sentido es muy interesante la flexibilidad que permite el centro universitario, ¿no? Esto de poder ir rotando las distintas carreras año tras año. Año tras año intentemos diversificar y tener alguna propuesta más vinculada con temas sociales, otra propuesta más vinculada con temas de economía, otra propuesta vinculada con temas IT, otra propuesta vinculada con temas médicos, como digamos, salió el tema de nutrición el año pasado, y que probablemente volvamos a abrir el año próximo porque creemos que es una propuesta interesante para volver a traer. Al diversificar el espectro e ir rotando las carreras, lo que permitimos es que aquel que tenga intereses diversos pueda justamente esperar la oportunidad y capacitarse cuando la propuesta esté en oferta, ¿no? Cuando la propuesta podamos conciliar con las universidades. Este año por primera vez estamos trabajando con 7 universidades. 7 no universidades. Hay ningún centro, 7, no hay ningún centro universitario de la provincia que trabaje con 7 universidades distintas. Incluso ayer estuvimos en un encuentro con la gente del centro universitario de Vicente López y ellos trabajan con 3, digamos. Claro. Y Vicente López es uno de los principales centros universitarios de la provincia, con lo cual eso habla de que somos referentes hoy en día de cómo articularnos con distintas universidades para traer propuestas atractivas para los vecinos de Chivilcoy. Y con una oferta igual a si te fueras a estudiar alguna de estas universidades, ¿no? Sí, digamos, lo principal cuando conversamos con los referentes de estas universidades es, bueno, ¿qué carrera podemos ofrecer en Chivilcoy con la misma calidad académica que vos la dictás en tu base, ¿no? O sea, eso es lo primero que proponemos. Porque hay veces que uno dice, bueno, me encantaría traer medicina. Y la verdad es que traer medicina implica no solamente un esfuerzo económico y demás municipal, sino también que la universidad esté dispuesta, que los docentes estén dispuestos a viajar. Con el tema de la pandemia, muchos se acostumbraron al tema del Zoom y los docentes capaz que dicen, no, yo para todas las clases no viajo, para algunas sí, para otras no. Entonces, por eso decía, este momento es mejor en el sentido de que estamos aprovechando la tecnología y aprovechando la presencialidad, pero no es menos complejo Claro. que el año pasado. El año pasado dijimos, bueno, replicamos lo del 2020, es todo virtual. Yo diría que fue menos complejo la implementación que este año, en el cual tuvimos un enorme trabajo de todo el equipo administrativo del CUCH, de la gente de la asociación cooperadora que nos colabora con el tema de sufragar los viáticos para los docentes, con la coordinación de cada uno de estas universidades y de cada carrera en particular para ver, bueno, esta carrera, ¿cómo la podemos dictar
¿De qué manera la podemos hacer más eficiente? ¿De qué manera podemos lograr mayor cantidad de alumnos y al mismo tiempo mayor compromiso? Por dar un ejemplo, en el caso de la diplomatura de género, que en un principio se pensó como 100% virtual, porque al fin y al cabo muchas de las clases son más teóricas, más expositivas, no tienen tanta práctica como una clase de diseño o proyectual que exige armar una maqueta. Y sin embargo dijimos, bueno, es indispensable que los alumnos se conozcan entre sí. Hay alumnos que son militantes de espacios de género, hay otros que trabajan en espacios municipales, hay otros que son abogados que trabajan en temas de género en particular, y dijimos, es importante que este grupo de gente se conozca entre sí. Y si lo hacemos todo virtual, no se van a conocer, no vas a poder fomentar ciertos lazos de territorialización de los contenidos y de vinculación, y por una decisión pedagógica, estratégica con la gente del UNSAM, decidimos que tenga un 75% de componentes virtuales y un 25% de presencial, en el cual en esos espacios presenciales se potencie esos vínculos. Digamos, ahí hubo un trabajo de pensar estratégica y pedagógicamente qué es lo que correspondía más de acuerdo a la carrera. Claro. Con lo cual es más complejo, es más trabajo, pero los frutos suelen ser mejores, ¿no? Cuando uno piensa con estrategia y a largo plazo suele ver resultados más interesantes. O sea que hoy, digamos, a ver, la prioridad presencial, por decirlo de alguna manera, pasa más por la práctica. Aquella carrera que necesita una práctica. Pasa por la práctica y pasa por determinadas carreras que necesitan encuentro. Digamos. Está bien. Sí, no sí, solamente sí. La teoría, la teoría no siempre tiene que darse de manera virtual. Vamos encontrando mix. En general, la mayoría de las carreras están optando por un 75-25 de presencialidad, o 50 y 50, o bueno, en el caso del CBC es todo presencial. Hay algunas carreras que son 100% presenciales, pero sí se está buscando un mix en la medida de lo posible que facilite también las dinámicas de cursada. La gente también se acostumbró a la virtualidad, y si haces el 100% de la presencialidad, no lográs retener a los alumnos. Digamos, el equilibrio cuesta a veces encontrarlo entre la disposición de la universidad, la potencialidad de la carrera, la posibilidad de los alumnos. Digamos, todo este tipo de cosas se tienen en cuenta al momento de tomar una decisión y al momento de ver cómo, digamos, porque todos estos planteamientos los tenés que tener antes de empezar, por un tema de que directamente la proyección pedagógica vos la vas articulando en función de todos estos parámetros, y lo pensás antes de ejecutar. Nadia, hablando de la virtualidad, presencialidad, ¿tenemos muchos estudiantes de afuera, de otras ciudades? No tantos, digamos, uno a veces creería que son muchísimos. Tenemos muchísimos chivilcoyanos. Más o menos el porcentaje de estudiantes de afuera depende de cada carrera, ¿no? Pero va de un 15 a un 25%. Tenemos bastantes estudiantes de afuera en el CBC y en psicología. Son las dos carreras que tienen más porcentaje de gente de los alrededores. Está bien. O sea que hay gente de Suipacha, de Alberti. Incluso hemos planteado, digamos, cómo hacen las logísticas para poder venir a Chivilcoy, volver después a sus lugares de residencia y demás. Pero después la gran mayoría de las carreras están compuestas por estudiantes locales. Bien, o sea, la mayoría son de Chivilcoy. Sí, por lo menos un 80%, depende de la carrera, ¿no? Claro. Eso sí, depende de la carrera, pero un 85% de personas de Chivilcoy tenemos. Bien, están aprovechando entonces esta posibilidad que, bueno, hace algunos años atrás no había, ¿no? Lógicamente era tener que viajar a algún lado para estudiar. Sí, y estamos teniendo muchos pases. Gente que estaba estudiando quizás a mitad de la carrera. En el caso de psicología, para tercer año hay 60 pases a Chivilcoy. 60 es un número bastante grande cuando uno se refiere al tercer año de una carrera universitaria. Eso tiene que ver con que el contexto económico está muy difícil. Los alumnos tienen que volver a la presencialidad en la mayoría de las universidades y no pueden mantenerse en otra ciudad que no sea acá. Bien. Con lo cual estamos teniendo muchos pases. Perfecto, Nadia. Bueno, preguntarte, hoy también se va a estar realizando una charla, ¿no? En el centro universitario, esto que estaba mencionando en el arranque de la entrevista contigo, que no solamente
se están ocupando de las carreras, de las tecnicaturas, las diplomaturas, como ya estamos charlando, sino que también volvieron las charlas, ¿sí?, al centro universitario, que siempre también era un punto de referencia para charlas en diferentes aspectos, ¿no? Sí, es una alegría enorme poder volver a abrir el salón de actos para este tipo de charlas. En este caso es un conversatorio en el cual se va a conversar sobre el tema de la donación de médula ósea. Vamos a hablar de mitos y verdades alrededor de esta donación, justamente para sacarse las dudas. Sabemos que justamente la población estudiantil tiene la franja etaria ideal para ser donante de médula ósea, con lo cual ahí queremos que se sumen, que se animen, que escuchen, y también fomentar desde el CUCH la conciencia ciudadana, ¿no? O sea, no estamos formando únicamente programadores, no estamos, ¿no? Siempre hablamos muchísimo, en especial con el decano de psicología, de que uno está enseñando valores y trabajar la conciencia ciudadana desde un centro universitario nos parece que es clave, con lo cual no va a ser la única charla, esta va a ser la primera de muchas, y dentro de poquito, déjame comentarte, vamos también a lanzar lo que son los famosos cursos de extensión universitaria, que ya solemos lanzarlos después de entradas las carreras, justamente porque son cursos más cortos, orientados a otros temas, y vamos a tener temas de tecnología, Arduino, Raspberry Pi, jardinería, vamos a ver si hacemos algo de Bitcoin, de armado de proyectos. Bueno, tenemos como muchos temas, pero fundamentalmente con esa visión, ¿no? Que sean cuestiones cortas, que quizás en 1 o 2 conferencias o 3 o 4 días podamos resolver algún tema en particular. De ninguna manera esto reemplaza una carrera, y eso siempre lo aclaramos, sino que complementan, y muchas veces lo que permiten es ver un pantallazo de realidad, o ver justamente cómo funciona en la práctica cosas que quizás estamos viendo teóricamente en el desarrollo universitario tradicional. Perfecto. Bueno, así que invitamos a la gente esta tarde a acercarse, ¿sí?, a partir de las 18. Exactamente, hoy a las 18 horas, no es necesario registrarse antes, pueden venir, acercarse, entrar al salón de actos y poder conversar con especialistas del INCUCAI y especialistas locales también, cómo es este tema de la donación de médula ósea, sacarse los miedos, sepan que es muy sencillo y que uno puede colaborar, ¿no? Me parece importantísimo. Si algo aprendimos en la pandemia es que somos seres sociales, necesitamos del contacto con otros, necesitamos potenciar los vínculos, y nos parece esto una manera de arrancar con ese trabajo de recomposición de vínculos también. Nadia, muchas gracias como siempre por tu tiempo, muy amable por atendernos y bueno, poder llegar con esta información también a toda la comunidad de Radio del Centro. Muchas gracias. Dale, gracias, y cualquier duda en las redes sociales del CUCH, en Instagram, en Facebook, nos pueden hacer todas las consultas que consideren necesarias. Perfecto. Un saludo grande. Muchas gracias, buen día. Estábamos charlando con Nadia Cambón, sí, para actualizarnos, interiorizarnos del trabajo que viene llevando a cabo, realizando el Centro Universitario de Chivilcoy. Hoy también hay una charla, sí, acerca de la donación de médula ósea. Ayer también lo charlábamos con el doctor Ignacio Ledesma, sí, que es el jefe de hematología del Hospital Municipal de Chivilcoy. Y hoy se va a estar llevando a cabo esta jornada, esta charla, en la que estarán participando la gente de Salvemos Vidas Chivilcoy. Estará Andrea Colombo, estará también Nieves Miguelisi, Ignacio Ledesma, sí, ¿cómo puedo salvar una vida? Se llama justamente esta jornada, este conversatorio que se va a estar llevando a cabo en el día de la fecha, mitos y verdades en torno a la donación de médula ósea. Sí, mitos y verdades en torno a la donación de médula ósea. A partir de la hora 18 es presencial, obviamente, en el Centro Universitario de Chivilcoy, allí en el Salón Auditorio, para conocer más acerca de la donación de médula ósea. Y además, de paso también, bueno, charlando con Nadia Cambón acerca de las diferentes carreras, tecnicaturas, diplomaturas que se llevan a cabo en el Centro Universitario de Chivilcoy, y se vienen los cursos de extensión, que también obviamente son muy populares, ¿sí? Son muy exitosos, porque muchas personas que quizás hoy no están en condiciones de poder hacer una carrera y tienen los cursos de extensión como para perfeccionarse o en su defecto poder realizarlos, ¿sí? Para tener alguna salida laboral o simplemente por el hecho
de poder capacitarse en diferentes cuestiones. Así que estén atentos que, obviamente, a través de las redes sociales del CUCH y diferentes medios de comunicación van a estar surgiendo, ¿sí?, las informaciones y cuándo se van a estar desarrollando estos cursos. Por ahora tenemos todo lo relacionado más al tema carreras, lógicamente, y obviamente a las tecnicaturas que se están llevando a cabo en el centro universitario y la forma de trabajar, ¿no? Porque quizás uno pensaba que, bueno, ya había regresado absolutamente la presencialidad y no es así. Sí, bien vale la aclaración, por eso charlamos con Nadia Cambón para, obviamente, adentrarnos más y mejor en el tema. Esto de, por un lado, tener, digamos, la presencialidad, sí, para aquellas carreras que la necesitan por una cuestión de práctica, por una cuestión de encuentro, o en su defecto se sigue funcionando también de manera virtual. Hay algunas carreras que se siguen dictando de esta forma, a excepción del CBC, como bien lo había mencionado Nadia. Por otro lado, también, bueno, el tema de conocer cuántas personas, digamos, están viniendo de afuera, cuántas personas son las locales, digamos, que, vienen tomando las distintas carreras, tecnicaturas, y también, lógicamente, el hecho de los cursos de extensión. Y bueno, ahí nos sorprendía Nadia con la mayoría de chivilcoyanos. No sé por qué uno tiende a pensar que por ahí es la gente que viene de afuera, que es un porcentaje superior, cuando en realidad no es así y los chivilcoyanos están aprovechando, en este caso, el centro universitario de nuestra ciudad, como asimismo también otras posibilidades de estudio